Este es un vídeo muy especial, muy personal y plagado de anécdotas. Yo creo que algunas de ellas bastante divertidas. Creo que os va a resultar entretenido y además, a lo mejor, hasta aprendéis algo. A ver si acierto. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Los seguidores más fieles pensaréis algo así como: Máximo, este vídeo ya lo has hecho. Pues no. Es cierto que hace ya 4 años hicimos un vídeo que se titulaba El arte de pilotar bajo la lluvia. A pesar de lo parecido del título, son vídeos muy diferentes. Yo creo que os diría que incluso complementarios, aunque yo creo que es más interesante ver este primero y el otro después. Este es un vídeo que me pidieron que hiciera uno de mis amigos, miembros del canal. Pero además me pidió: deberías hacer este vídeo y además hacerlo en abierto, porque son muy generosos. Bueno, pero insisto, es un vídeo que tiene ese aire un poco de vídeo de área de amigos, de área de miembros, porque os cuento trucos y claves, pero también cada uno lo respaldo con alguna anécdota. Es un vídeo que está inspirado en la competición, pero yo creo que estos trucos y estos consejos, de alguna medida, también te pueden ayudar en la conducción en el día a día. Esto os lo cuento un poco por mi experiencia personal como piloto y como periodista. Como piloto he participado en muchas carreras de coches, muchas, durante muchos años, y he hecho algunas buenas carreras. He conseguido podios, algún otro buen resultado, y eso que nunca he tenido el mejor coche, la verdad. Pero os aseguro que no hay nadie más duro que yo mismo juzgándome como piloto. Vamos a pensar una escala imaginaria que fuera del 0 al 10, siendo el 0, pues, el último de una parrilla, una carrera, digamos, regional, y el 10, un piloto que es capaz de ser campeón de España. Para mí eso es el 10. ¿Por qué? Diré, bueno, y si un tío tiene el 10 siendo campeón de España, alguien que participa en carreras internacionales o en la Fórmula 1, es que eso ni me lo planteo. Es que ni me lo planteo. Porque para mí, un piloto que corre en categorías internacionales, no digamos ya en la Fórmula 1, es que se sale de la tabla, se sale de esta clasificación, está en el Olimpo. ¡Ojo! Insisto en una cosa que digo siempre: mi mayor respeto a todos aquellos que son capaces de ponerse un mono, subirse en un coche y participar en una carrera, porque para mí alguien que es piloto, y el que hace eso, quede como quede, es piloto, ya marca otro nivel. Es una categoría, ser piloto ya es una categoría superior para mí. Todo esto os lo cuento para que no me acuséis nadie de inmodestia. Vamos a volver a esa escala que os he dicho, de 0 al 10. ¿Cuál sería mi escala? Está claro, entre 0 y 1. Hombre, yo creo que un poco más, ¿no? Pues yo me pondría un 5 o a lo mejor incluso un 6, que no está mal para un privado, que yo siempre me he pagado las carreras, o casi siempre, y siempre he tenido claro que para mí las carreras serían un hobby y nada más. ¿Y no nos vas a contar cuándo tuviste esto claro? ¡Qué novedad! ¡Que resuenen las trompetas y las fanfarrias! Es la primera vez en más de 1000 vídeos que Rodrigo me pide que le cuente una anécdota. Esto me gusta porque creo que he conseguido que entréis todos en el juego que os propongo para este vídeo. Por supuesto que cuento la anécdota, que ya la he contado. Cuando empecé a correr mi primera temporada, tenía un compañero que era más rápido que yo, pero que se solía salir o tener accidentes. Y ya cuando estaba en la temporada, yo iba mejor en el campeonato y se me ocurrió decirle al jefe de equipo, me podía haber callado, menos mal que estoy yo para hacer los resultados, porque mi compañero de equipo va muy rápido, pero se me da unos bofetones, y me dijo muy serio algo que me marcó para siempre. Lo he contado muchas veces porque me marcó para siempre. Máximo, es más fácil enseñar a un piloto que sobrepasa el límite a que se quede en el límite o no lo sobrepase, que a un piloto que no llega al límite, que llegue a ese límite. Eso cambió mi idea de cuál iba a ser mi vida futura en las carreras. Comenzamos, os digo el consejo y después... Y después la batallita. Justo. Máximo como Senna. Consejo: sé tenaz. No juzguéis el título de esta parte sin escuchar la historia. Os voy a hablar de mi primera carrera en mojado, que fue mi primera temporada, cuando corría la Copa Renault que entonces se llamaba Iniciación. Bajo un aguacero, conduje en entrenamientos como un poseso, como loco. Iba a toda velocidad, derrapando, pisando en los bordes de la pista. Bueno, una cosa increíble. O sea, tomando unos riesgos brutales.
Y llegué, cuando acabó la sesión, estaba convencido de que había hecho un tiempazo. Bueno, había hecho un tiempo en la mitad de la tabla. Me advirtieron, gente que sabía mucho y que me habían visto en la pista, que ese estilo pues era espectacular pero poco efectivo, que tenía que conducir de otra manera. Lo cierto es que me propuse que iba a ser bueno en mojado, me lo propuse. Y desde ese momento lo que hacía era, cuando llovía, cogía el mono de agua que tenía en la moto y me iba a rodar en karting. Siempre que llovía. Además el karting estaba vacío porque la gente cuando llueve no rodaba en karting. Y me hinché a rodar en karting, me empapé montones de veces, incluso si era posible y el circuito estaba disponible, pues incluso con coches de calles en circuito, si llovía, siempre que podía iba a rodar. Y acabé siendo bueno en mojado, por lo menos mejor que en seco. Y es que, además, también lo he dicho muchas veces, los mejores resultados deportivos que he conseguido siempre han sido en carreras en las que ha llovido. Porque ya lo sabéis todos, que cuando llueve en mojado, el coche importa menos. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con Senna? Os decía que no juzgaseis el título hasta que os contara esta historia. Y es que luego, no le copié porque me enteré luego, descubrí que a Ayrton Senna da Silva, para mí un dios, le había pasado lo mismo. Disputó una carrera de karts en mojado y no quedó muy bien y se empeñó en rodar en karts. Lo contaba además su hermana en una entrevista que toda su familia alucinaba porque hacía como yo. Cuando veía que llovía, es cierto que ahí donde él vivía, en Sao Paulo, llovía más a menudo, se iba corriendo a los karts para rodar sobre mojado. Y no hace falta que os diga que a dónde llegó Senna. Senna, incluso en la Fórmula 1, cuando llovía, todo el mundo sabía quién iba a ganar. Esto nos lleva a que nadie nace aprendido. Consejo: aprende. En realidad esta es la conclusión de la primera parte. Por muchas cualidades que tengas, hay que formarlas. Rueda en mojado siempre que puedas, pero además no solo rueda, sino observa a los buenos, a los que conocen el circuito, a los que van delante de ti, a los que hacen buenos tiempos. Ahora es muy útil, yo le aconsejo grabarte en vídeo, a ti y a tus rivales, y si puedes tomar tiempos parciales, todavía mejor. Analiza todo y si tienes a alguien de confianza que te ayude, pues va a ser una grandísima ayuda para ayudarte a aprender y a entender. Y todo esto lo vas a notar en los resultados. En mi caso, he de reconocer que tuve algunas ventajas por mi profesión. Por mi profesión tenía más fácil acceder a algunos circuitos, en día a diario pues incluso a veces me los dejaban, y tenía la posibilidad de contar con coches para rodar. Ojo, nunca he rodado en un circuito con un coche de pruebas sin el permiso de la marca, que os conozco y soy muy mal pensados. Siempre pedía permiso a la marca y me iba a rodar un circuito sobre lluvia siempre que podía. Recordé todos estos tiempos y todas estas vueltas en mojado un día que en el Jarama me dejaron un Garbí, también os lo he contado alguna vez, pero me viene muy al pelo. Y bueno, participamos en las 3 horas del Jarama. Casi no había probado el coche en entrenamientos. Y cuando salí a carrera estaba lloviendo. Salimos de los últimos, habíamos tenido problemas. Bueno, yo estaba dispuesto a remontar como un cosaco. Mi sorpresa fue que en 3 vueltas iba el primero. Pero los últimos coches que había adelantado me había sorprendido con qué facilidad los había adelantado. Y es que con la lluvia no había visto que había una bandera amarilla y había adelantado, pues muchos coches los había adelantado, digamos, de ley, pero otros con bandera amarilla. Entonces me penalizaron solo con un drive-thru. Y total, que lo hice y volví a salir de los últimos. Bueno, a pesar de todo, bajo la lluvia en condiciones difíciles, pues remonté y creo que dejé el coche a mi compañero entre el 6º y el 7º puesto. Éramos 40 coches. Disfruté como un enano. Por cierto, que no he dicho que es el Garbí. El Garbí es un coche que es una copia de Lotus Super 7 fabricado en España con un motor de moto. Un coche divertidísimo, eficacísimo y que me encanta. No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además, este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Last minute. Consejo: aprovecha el tiempo.
En esta parte hay una anécdota que a mí me parece muy divertida. Y es que en las carreras de coches, bueno, en las carreras en general, un segundo es oro puro, que digo yo, un segundo, una décima, una centésima, una milésima. Fijaos, por ejemplo, en la Fórmula 1, cómo cuando están haciendo las clasificaciones, todos apuran hasta el último momento para rodar lo más tarde posible, porque el circuito es más rápido. En las carreras, el tiempo es importantísimo. Cuando la meteorología es cambiante, aprovecha el tiempo hasta el último minuto. Yo os voy a contar una experiencia que tuve en mi primera carrera en la Copa Hyundai, que a mí me parece una anécdota divertida. Fue en el circuito de Jarama, en Madrid. Era, como os digo, la primera carrera de la Copa Hyundai y mi primera carrera en la Copa Hyundai. Y además iba a venir a verme mi patrocinador y tuvimos problemas técnicos. Y nos quedamos de los últimos. Pero teníamos acceso a una repesca. Era una repesca que participaban 50 pilotos, pero solo los 5 primeros pasaban a la siguiente fase y podían participar en la carrera. Llovía, pero llovía, dejaba de llover, llovía, dejaba de llover, y cuando 10 minutos de la carrera, pues ya se había formado, estaban los coches en la parrilla, faltaba un coche, el mío. En esos años mi hermano era mi principal ayuda, así que le dije, José, se llama José, no Pepe, José. Le di un walkie y digo, vete a la línea de salida, vete a la parrilla. Si crees que va a seguir lloviendo, me dices por el walkie, ruedas de mojado. Si crees que va a dejar de llover, aunque sean unas vueltas, me dice ruedas de seco. Se fue pensando mi hermano, menuda responsabilidad que me han dado. Es divertido porque a todo esto no teníamos boxes, estábamos más lejos de la parrilla. Y para ganar tiempo lo que hicimos fue poner 2 ruedas de seco y 2 ruedas de mojado en cada lado. ¿Por qué? Porque así había que cambiar solo 2. Pero la gente pasaba y miraba el coche con 2 ruedas de un lado de seco y otras 2 de mojado y decía, este está loco. Cuando quedaban 5 minutos, que se cierra el acceso a la pista, mi hermano por fin dijo por el walkie, seco. Pusimos ruedas de seco y yo, bueno, pues me fui a la parrilla con el tiempo justo. O sea, pasé y se puso el semáforo rojo. Pude llegar y me puse en la mitad de la parrilla con neumáticos slick. Y salí y seguía lloviendo. Poco, pero seguía lloviendo. Las primeras vueltas eran solo 8 vueltas, fueron agónicas las 2 o 3, pero luego dejó de llover. Dejó de llover, la pista no estaba muy mojada y se empezó a hacer el carril, y cuando quedaban 3 vueltas ya había un carril seco. Bueno, ya empecé a adelantar coches, que me puse primero y gané esa carrera. Además, con la fortuna de que a 3 o 4 vueltas de final, cuando yo empecé a adelantar coches como loco, llegó mi patrocinador y estaba encantado. ¿Cómo ha sido? ¿Has adelantado a todos? ¿Has ganado la carrera? Bueno, ya le dije, oye, que es una repesca. A él le daba igual. Él me dijo, ¿una repesca? ¿Qué más da? ¿Has ganado la carrera? ¿Sí o no? Sí. Llueve, acelera. Consejo, inteligencia. Usa la cabeza. Cuando en plena carrera de repente los pilotos empiezan a ver gotas de lluvia, ya se preocupan. Cuando tienen que ponerlos limpias, ya no se preocupan, ahueca. Pero tú no. Tú no ahueques. Tú acelera a tope. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Aunque tú veas muchas gotas en el parabrisas e incluso tengas que usar el limpiaparabrisas, no está lloviendo tanto. Ten en cuenta que el coche va muy rápido y un ligero chispear, cuando vas en el coche, tú ya lo aprecias como una lluvia de verdad. Esas pocas gotas no hacen a la pista más deslizante, no la enfrían, y si lo hacen muy poco. Cuando todo el mundo ahueca, porque con esas gotas pues le entra miedo, es el momento de que tú aceleres y aproveches y saques ventaja. Uno de mis primeros podios llegó en esas condiciones, porque la pista estaba cambiante pero estaba seca. Pero había llovido, había zonas mojadas, yo salí, era una carrera más larga, y a mitad de carrera empezó a chispear. Pero a chispear, es cierto, como os digo, con la velocidad del coche, sobre todo en la recta, parece que llueve mucho, pero no llueve mucho, simplemente está chispeando. Y todo el mundo empezó a ir más prudente y yo no. Yo empecé a hacer vuelta rápida, personal tras vuelta rápida, empecé a adelantar coches y gané esa carrera en mi categoría. Yo creo que fue con mi Citroën AX GTI, creo que fue una de las primeras veces que con ese coche me subí al podio. La famosa antitrazada. Consejo, observa. Observa y aprende. Esta anécdota también la he contado, que en 1100 vídeos he contado ya muchas, pero me viene también que voy a volver a contarla. Me invitaron a participar en una prueba de la Copa del Mazda MX-5 que se disputa en Portugal. Y bueno, fui al circuito de Estoril, que está muy cerquita de Lisboa. Es un circuito que tengo mucho cariño por muchos motivos, algunos los voy a contar aquí, pero entre otros porque la primera carrera de mi vida fue en ese circuito. En entrenamiento se puso a llover.
se puso a llover. Pero a llover, los que conozcáis la zona ya sabéis cómo llueve en Estoril. Es que además Estoril tiene un microclima. Había 2 sesiones de entrenamientos cronometrados. En la primera, yo creo recordar que fui más tiempo de lado que de frente. Los portugueses, que son grandes aficionados al automóvil y a la competición, son en general unos caballeros. Y hablé al que iba líder en el campeonato y le pregunté, porque había observado que hacía unas trazadas rarísimas. Y entonces me explicó algo que hasta ese momento yo no sabía y que luego he visto y habré visto incluso en la Fórmula 1. Algo que yo llamo cariñosamente la antitrazada. Porque, ¿qué me dijo? Me dijo, mira, no busques una trazada pensando en hacer la curva lo mejor posible, más amplia. No. Busca la trazada buscando, valga la redundancia, donde hay más adherencia. Donde hay menos goma, en seco. Donde hay más goma, agarra más. Pero en mojado, donde hay más goma, que el asfalto es menos poroso, se queda el agua y agarra menos. ¿Dónde hay más goma? Justo en la trazada. ¿Qué hacía él? En una curva a izquierdas, en vez de entrar por fuera, por la derecha, entraba por dentro. Y en vez de girar hacia el vértice, no, lo pasaba y hacía la curva por fuera. Y volvía a salir por dentro, justamente la antitrazada. Esto lo habéis visto en carrera de Fórmula 1. Esa zona claramente agarraba más. Le hice caso, aprendí mucho. E hice un tiempazo, me metí en segunda o tercera línea, creo recordar, gracias a sus consejos. 3 claves. Consejo, suavidad. Aquí te he dado un consejo, te voy a dar 3 claves. Suavidad, suavidad y suavidad. Perdona que exista tanto, pero es que es así. Hay que buscar, en mojado, mantener la velocidad en la curva, no ser tan bruscos, frenar más suave, girar el volante más suave, mantener la velocidad y acelerar más suave. Todo esto te va a hacer no solo ir más rápido, sino además ir más seguro. Yo os he comentado que el circuito de Estoril para mí es un circuito fetiche. Disputé mi primera carrera, pero es que además se dio la circunstancia que cuando empecé a correr, gracias a Javier de Castro, el Campeonato de España de GTs con un Porsche de casi 300 caballos, propulsión trasera, un 968, como ya sabéis, pues fue en Estoril y otra vez llovía a mares, pero a mares. Y bueno, pues con estas claves que os he dicho de suavidad, suavidad y suavidad y con la famosa antitrazada que ya habré aprendido, pues conseguí 2 cosas. Una, no salirme de la pista y otra, hacer un muy buen tiempo. No voy a decir si mejor o peor que mi compañero, pero a lo mejor os lo imagináis. Disfruta el momento. Consejo, créetelo. Confía en ti, confía en tus posibilidades, confía en tus habilidades, pero con la cabeza fría. Pero disfruta el momento. Yo os voy a contar un momento muy personal que recuerdo con mucho cariño que me sucedió en el circuito de Cheste. Es un circuito que hay a las afueras de Valencia, en la costa este española. Un circuito precioso. En este caso también corría con el Porsche y clasificamos también muy mal por un problema técnico del coche, que daba muy pocos problemas, pero bueno, a veces los daba. Y llovía a mares también, llovía a mares, salíamos muy atrás. La primera vuelta fue un caos, no me dio tiempo a pensar ni a sentir, porque fue un caos, aunque se me dio muy bien, adelanté muchas posiciones, pero iba en mitad del pelotón, rodeado por cortinas de agua, y recuerdo que después de la salida, cuando llegué a la recta, entré en la recta envuelto en una nube de spray de agua, con muy mala visibilidad, a más de 200, rodeado de coches, y en ese momento, en vez de decir qué difícil, qué complicado, no sé, hubo un momento, como ese momento, me voy a comparar, por favor, perdonadme, ese momento que Senna que dice que vio a Dios, yo no vi a Dios, pero en ese momento, en vez de sentirme tenso, al revés, me entró una paz, pensé, ¿cómo mola esto? Qué bonito ir con este coche a toda velocidad, como dice un amigo mío, velocidad, rapaje y descontrol, rodeado de coches. No sé, me sentí inspirado, me sentí cómodo. Y esa carrera, evidentemente no ganamos porque nuestro coche no era para ganar, pero hice una de las mejores carreras. Además me lo dijeron, no cometí errores, fui bien, adelantamos posiciones. Fue una carrera que recuerdo con mucho cariño por esto que os digo, porque me sentí realmente cómodo en el coche. Escucha la radio. Consejo, déjate aconsejar. Es un poco cacofonía lo de consejo de déjate aconsejar, pero tiene explicación. Si tienes radio, escucha la radio. No los 40 principales, ni música, ni noticias, no. Escucha lo que te dice tu ingeniero de pista o tus mecánicos porque tienen más información que tú. Yo, fijaos, os voy a contar una anécdota que se produjo en las 3 horas del Jarama. Las 3 horas del Jarama, ya sabéis, un circuito muy próximo a Madrid, que me lo conozco porque es que vivo al lado, pues
Hice equipo con un amigo mío que es un pilotazo, un auténtico pilotazo. No voy a decir el nombre. También llovía, porque si hablo de lluvia, de condiciones mojado, tiene que llover. Aquí llovía. Pero a pesar de todo, habíamos tenido unos principios de carrera un poco complicados, pero íbamos para hacer podio. Tercero, lo teníamos a tiro. Y mi compañero se enzarzó con una lucha con un coche que iba por delante de nosotros. O sea, estábamos peleando posición, pero es que nos iba a adelantar, pero es que le llevamos una vuelta. Es decir, aunque nos hubiera adelantado, seguiríamos por delante de él. Él, no sé si no oyó la radio o no le hizo ni caso. El caso es que se empezó a pelear con el coche. No se tenía que pelear, si le llevamos una vuelta. O sea, estaba también para podio, pero con una vuelta menos. ¿Qué pasó? Se enzarzó, se tocó y se llevó la peor parte. Pinchamos una rueda. En el golpe tuvo que parar, tuvimos que cambiar, adiós podio. Las radios no son tan caras, en muchos campeonatos están permitidas. Si tienes radio, y si no la tienes y puedes, ponla, es una buena inversión. Haz caso a lo que te dicen. La importancia de la estrategia. Consejo, sigue un plan. Sobre todo en las carreras largas, y por supuesto la de resistencia evidentemente son largas, muchas veces la estrategia importa más que la velocidad. Las carreras de Fórmula 1 son de resistencia, pero son bastante largas. Y oiréis a los comentaristas decir, no, es que en esta carrera, cuando empieza a llover, va a ganar el que menos veces pare. Es que eso es muy importante. Esta anécdota la cuento mucho porque es muy representativo de lo que os digo. Era una extensora de Jarama, corríamos con el Hyundai Coupé, el Hyundai Coupé oficial. Y el que llevaba la estrategia era mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que es un crack para esto. Lo cuento en breve. Yo salí con neumáticos de seco, se puso a llover, paró todo el mundo, Luis Alberto Izquierdo, le llamamos Lai, me dijo, no pares, que va a dejar de llover. Yo digo, es que me adelanta todo el mundo, no importa, no pares. No paré, se secó, volví a ganar posiciones, volví a llover, me volvían a adelantar todos, él me insistió, no pares, no pares, no pares, llovió, dejó de llover y en mi hora y media, eran 3 horas, 2 pilotos, hora y media cada uno, pues no paré y me lo hice prácticamente la gran mayoría del tiempo sobre mojado con ruedas de seco. Pero es que luego pasó mi compañero, puso ruedas de mojado, hizo media hora sobre la lluvia y dejó de llover. Las ruedas de mojado, cuando la pista se seca, también lo ves en la Fórmula 1, es que se desintegran. Pasa en la Fórmula 1 y pasa también con los coches, con los turismos. Las ruedas se estaban desintegrando. Mi compañero iba desesperado diciendo a Luis Alberto, es que no llego al final, el coche no agarra nada. Le dijo, aguanta. Aguantó y ganamos. Y había una plantel de coches impresionante. Lo más divertido de la anécdota es que en una comida que estábamos celebrando esta victoria, pues teníamos una revista del motor que decía, el equipo oficial Hyundai ganó esta carrera gracias a su extraordinaria estrategia. Y le dije yo a mi compañero, sí, que fue rodar con ruedas de seco en mojado y con ruedas de mojado en seco. Pero fuimos los únicos de toda la parrilla que solo paramos una vez. ¿Cómo se para esto? Consejo, no te confíes. Todos los pilotos, y desde luego yo el primero, hemos cometido errores. También os digo que en mi caso, mi mayor pecado no es haber cometido muchos errores, sino es que siempre me ha faltado un punto de velocidad. Pero bueno, todos cometemos errores. Y te digo una cosa, te digo que hay que creer en ti, pero ojo, asumir al mismo tiempo, no hay que tener una confianza infinita, todo tiene un límite. Cuando corría con mi Hyundai Coupé, pues empezó a llover y yo, como siempre que llovía, además, cuando estaba en casa, que iba al lado del circuito y vi que llovía, dije, hoy voy a hacer una buena carrera. Bueno, iba muy enchufado, me vine mucho arriba, salí y, bueno, pues tuve un exceso de confianza. Bajando Bugatti, hice una frenada imposible con tan mala suerte que le di a otro coche, que encima era de un amigo mío, y le entrompé. Bueno, pues cuando llegué al final, aparte de, por supuesto, lo primero de pedir disculpas, pues me sancionaron. Me llamó dirección de carrera y me dijo, tienes una sanción, ¿sabes por qué? Digo, sí, claro que lo sé, y una sanción bien merecida. Como había, en esos mítines había 2 carreras, salí en la segunda carrera, seguía lloviendo, pero ya con más cabeza. Y con más cabeza, pues hice una buena carrera, no me choqué con nadie y no acabé en el podio, pero bueno, pues quedé bastante bien. Conclusión. ¿Cómo me gustan las carreras? Y si llueve, mejor. Este es un vídeo, lo he dicho nada más comenzar, muy especial y muy personal. Espero que os haya gustado. Tanto si os ha gustado como si no, os leo en comentarios. Coche del día. Yo creo que todos los coches con los que he corrido han sido coche del día alguna vez. Así que esta vez, pues
Voy a elegir como coche del día un coche con el que me haría una enorme ilusión correr una carrera que he disputado 3 veces o 4, ya no recuerdo, que me entusiasma, que son las 24 horas de Montmeló, el circuito en Cataluña. Y bueno, ese coche sería, seguramente lo estéis viendo, el Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Un coche espectacular, potente, con motor central, una maravilla. Me encantaría ese coche del día en esa carrera. Consultorio. Paco me pregunta que por qué en los karts, cuando llueve, tienden a seguir recto. La respuesta es muy sencilla. Es que en un kart no tienen diferencial. Y como en mojado no hay mucho apoyo que descargue la rueda interior, cuando giras, la rueda interior está empujando al kart hacia afuera. Por eso los karts, cuando llueven, son tan subviradores. Francisco, me dice que Francisco y no Paco, me dice que en los coches de competición, que en la mayoría se puede regular la cantidad de freno que pasa atrás cuando llueve, ¿qué haces? Él piensa que poner menos freno atrás, porque es más delicado y más fácil que bloquee. Pues la respuesta, Francisco, que no Paco, es que no, es justo al contrario, pasar más freno atrás. ¿Por qué? Es verdad que es más crítico, pero es verdad que en mojado la frenada es menos violenta. No cargas tanto el tren delantero y no descargas tanto el trasero. El coche frena más suave y más plano, por eso puedes meter más frenada atrás. Eso sí, si te pasas, en la primera frenada vas a hacer un trompo. Más que nunca en este tipo de vídeos me interesa que me digáis si os gusta o no os gusta. En todo caso, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Gracias por seguirnos, gracias por haceros miembros del canal, que nos ayudáis mucho, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por compartir el vídeo y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.